Hola, buenas a todos. Mi nombre es Micaela Yargua. En el día de hoy vamos a hablar sobre el delito de abandono de niños y de personas incapaces, que está previsto en nuestro artículo 329 del Código Penal y 330, en el cual están las agravantes específicas para este delito. Se encuentra en el capítulo 5 del título 12 de nuestro Código Penal. Vamos a pasar a leer el artículo para después hacer un estudio pormenorizado de lo que dice la norma. Dice: el que abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental o corporal, por vejez, que estuviera bajo su guarda y a la cual debiera asistencia, será castigado, cuando el hecho no constituya un delito más grave, con la pena de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Bueno, lo que vamos a ver primero es el bien jurídico tutelado, lo que es el sujeto activo, lo que es el sujeto pasivo y las distintas posibilidades del sujeto pasivo que expresamente da la norma. Vamos a ver cómo se consuma el delito, vamos a ver el verbo nuclear y después vamos a ver la pena y las agravantes específicas que establece el Código Penal. Bueno, primero, el bien jurídico tutelado, en este caso, es la integridad física y la vida humana de las personas que establece expresamente el delito. Por ejemplo, hay casos en los que establece por razones de edad, a los niños, por enfermedad, etc. La esencia del delito en sí misma es infringir los deberes de asistencia jurídica, de custodia, que nos puede imponer la propia ley, un convenio o incluso vamos a ver que puede darse de hecho esto. Es lo que constituye el delito, va a ser un peligro para la persona custodiada o guardada, abandonada más que nada. Es un interés que hay en la preservación de la vida humana, que ya lo hemos visto, que está establecido expresamente en nuestro artículo 44 de la Constitución de la República. Vamos a ver más adelante también que la norma establece el principio de reserva. ¿Qué es esto? Bueno, la norma expresamente nos dice que se va a castigar este delito cuando el hecho no constituya un delito más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hecho culmina con un resultado, muerte, vamos a tener que analizar cuál fue el interés de la persona, o la voluntad y la conciencia de la persona, de sujeto activo, para ver si del hecho termina derivando en un homicidio o si termina calificando en esta figura delictiva de abandono. ¿Bien? Bueno, el sujeto activo en este caso, vamos a ver al leer la norma que comienza diciendo el qué. Si bien dice el qué, el sujeto activo en este caso es calificado, ¿bien? Porque va a tener que ser una persona que tenga a su cargo a otra. Solo van a poder cometer este delito las personas que tengan un deber jurídico de asistencia o de guarda del sujeto pasivo. La guarda es un tema que ya hemos visto en otros delitos, como por ejemplo creo que lo vimos en el delito de omisión de asistencia, pero vamos a ver distintos conceptos para poder analizarlo mejor. El profesor Milton Cairoli define la guarda como una situación en la que alguien está obligado jurídicamente a proteger, defender y asistir a un incapaz, por ejemplo, o a una persona menor de edad o por razones de vejez o enfermedad, quien deberá el sujeto activo cuidar, alimentar, vigilar, asistir. ¿Bien? Langón, por su parte, entiende el concepto de esta manera, pero a su vez lo entiende de un sentido más amplio, que es como nosotros lo vamos a ver también. Langón entiende que la guarda no requiere simplemente interpretarse a través de la ley en un sentido civilista de la norma, sino que puede existir guarda, por ejemplo, de hecho. La guarda que está impuesta por ley es, por ejemplo, a través de la patria potestad, la que le impone a los padres para con los hijos. Después tenemos una guarda que está establecida a través de convenio o contrato, que esta, por ejemplo, podría ser una niñera que está contratada para cuidar a nuestros hijos, por ejemplo. Bueno, en ese caso, la guarda va a ser establecida a través de convenio.
pero Langón entiende que también existe una guarda vista en un sentido más amplio. ¿Por qué? Porque él entiende que también, por ejemplo, hay una guarda entre los esposos, existe un deber de asistencia entre los esposos. ¿Y por qué lo entiende así? Porque si no, vamos a ver cuando analicemos las agravantes, que no tendría razón de ser la agravante del numeral tercero con el tema de los cónyuges, ¿bien? También habría una guarda de hecho, que puede ser impuesta incluso por un hacer precedente. ¿Y esto qué sería? Tengo el ejemplo claro, es cuando esto está impuesto por alguien que lo asume ilícitamente, por ejemplo, un secuestrador de niños. Si esta persona omite prestar la asistencia al menor o al incapaz, puede incurrir en un delito de abandono. ¿Bien? Bueno, también lo que vemos con este concepto de guarda es que se diferencia de lo que es el tipo penal del artículo 332 del delito de omisión de asistencia. ¿Por qué? Porque el delito de omisión de asistencia no requiere que exista una posición de garante. Bueno, también el delito establece el concepto de asistencia, el cual debiera asistencia, nos dice. ¿Y qué es la asistencia? Bueno, la asistencia es definida por el profesor Cairoli como el servicio temporal que se presta. ¿Qué es esto? Es un ayudar, un secundar, un acompañar, un socorrer, un favorecer y, en definitiva, entiende Langón también que es un no abandonar a alguien. Estos conceptos que analizamos son motivados por distintas razones, como hemos dicho, tanto por ley, el tema de prestar alimentos los padres para con los hijos, o los cónyuges, o por un convenio, un contrato, o incluso de hecho. El delito, vamos a ver que puede ejecutarse tanto por acción como por omisión, que sería una omisión impropia, una comisión por omisión. ¿Bien? ¿Qué es esto? El ejemplo típico del delito de abandono de omisión impropia es, por ejemplo, el caso en que yo llevo a un niño a pasear al parque y dejo que éste se aleje sin llamarlo para traerlo bajo mi guarda o para traerlo bajo mi cuidado, sabiendo que se está alejando y se puede perder en el medio del parque. ¿Bien? En este caso, yo no fui quien me alejé, yo me quedaba en el mismo lugar, pero el sujeto pasivo es quien se alejaba de la órbita de protección. En el caso de la acción es al contrario. Yo, por ejemplo, dejo a un niño, a mi hijo, en el medio de un campo, al descampado, solo, sin protección, y me alejo, me voy para mi casa y lo dejo ahí. Son dos modalidades en las que se puede dar el tipo delictivo, tanto por acción como por omisión impropia. Bueno, también es importante aclarar que se trata de un delito de peligro y es un delito de peligro abstracto. ¿Qué es esto? No tuvo por qué haber un peligro concreto, no tiene por qué haber un daño en sí mismo, sino que alcanza simplemente con poner en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el sujeto pasivo. En la norma nos establecen distintos sujetos pasivos y vamos a ver que son determinados por esta manera, son calificados, no puede ser cualquier sujeto pasivo. La norma nos establece tres distintas categorías que pueden ser por razones de edad, por razones de salud o por razones de vejez. Por razones de edad van a ser menores de 10 años, nos establece la norma. Dice, el que abandonara a un niño menor de 10 años. En este caso, no importa el requisito que establece luego la norma de que no puedan bastarse por sí mismos.
¿Por qué? Porque se entiende que un niño menor de 10 años no puede bastarse por sí mismo. Entonces la norma prescinde de ese término para con este sujeto pasivo. En este caso hay una presunción absoluta, ¿bien? De una presunción legal absoluta de la norma. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una hipótesis objetiva, en este caso, ¿qué quiere decir? Yo voy a poder demostrar cuál es la edad del sujeto y así determinar si se encuentra amparado por esta norma y de esta manera ser sujeto pasivo, porque lo voy a poder demostrar con una partida de nacimiento donde establezca en qué año nació y cuál es la edad del mismo, ¿bien? Bueno, la segunda hipótesis de sujeto pasivo, en este caso, va a ser, como vimos, por razón de salud. Establece el término enfermos. En este caso se va a incluir tanto a los enfermos psíquicos como a los enfermos corporales. Cuando cualquiera de cualquier enfermedad haya ocasionado, por ejemplo, una incapacidad a un sujeto de bastarse por sí mismo, va a entrar dentro de este parámetro. Lo importante es que en este caso sí se requiere que de la incapacidad resulte como consecuencia que la persona no pueda bastarse por sí mismo. ¿Bien? Por ende, vamos a entender que no todo enfermo puede ser objeto material amparado por esta norma, sino solamente aquel el cual la enfermedad le produjo una incapacidad. Va a depender en este caso, como podemos entender, de cada persona. ¿Por qué? Porque tal vez una enfermedad pueda ser pueda provocar una incapacidad o una invalidez para una persona, pero para otra esa misma enfermedad no le resulte invalidante para poder continuar con su vida normal. Sobre el concepto de enfermedad nos vamos a ceñir a lo que ya hemos visto en los delitos de lesiones, por ejemplo, y que trataba sobre la integridad física y la vida también. La enfermedad no será necesaria probarse con, por ejemplo, una pericia psíquica. Bien, el juez, si bien va a analizar caso a caso, va a poderse ceñir también y ampararse por una pericia que se le haga al sujeto, para así poder determinar el grado de incapacidad y si esta incapacidad resulta invalidante para la persona. La tercera modalidad con la que el sujeto pasivo quedaría amparado por esta norma sería por razón de vejez. En este caso, la vejez tiene que provocar una incapacidad para la persona y que no permita que ésta se pueda bastar por sí misma. ¿Bien? Lo mismo que en el caso anterior. Si la incapacidad de bastarse a sí mismo no fue provocada por la vejez, no hay en este caso sujeto pasivo que sea amparado por la norma. Es decir, si por ejemplo la incapacidad fue provocada por razones de ebriedad o distintos estados de ánimo psíquicos, no podrá ser considerado o va a ser muy difícil que sea considerado que es un sujeto pasivo del delito de abandono. ¿Bien? La persona vieja, en este caso, o por razón de vejez, no tiene por qué tener una enfermedad. Y el mismo caso en el tema de los enfermos, no tienen por qué ser personas que entren por razones de vejez. Puede prescindir una de otra. ¿Bien? En estos casos de vejez, por el contrario, en el caso de los niños que establece sí una edad, en estos casos va a ser el juez quien deba determinar caso a caso qué persona queda amparada por esta norma, ya que no hay una determinación objetiva como si la hay en el primer caso de los niños. Y además, también es importante aclarar que esto va a ser una tarea complicada para el juez, porque tal vez una persona de 80 a 90 años sea capaz de bastarse a sí misma a pesar de su edad, y una persona de 50, 60 o 70 años no lo sea. Bien, va a ser dependiendo del caso concreto. Ahora pasaremos a analizar lo que es el verbo nuclear. El verbo nuclear, la norma nos establece que es abandonar. Bien. Cairoli define el concepto abandonar como desamparar materialmente a una persona, y puede materializarse de dos maneras distintas.
como vimos, sacando a la víctima fuera de su ambiente de protección en el que se encuentra, o apartándose el autor del lugar en que está el sujeto pasivo de la conducta. El caso típico de que el sujeto pasivo se vaya de su órbita de control, de su órbita de protección, puede ser, por ejemplo, el caso de un anciano en una casa de salud que le dejan la puerta abierta y este anciano sale, se va y tiene peligro o corre peligro de perderse en la ciudad, por ejemplo. Y la cuidadora de este anciano estaba viendo todo y lo dejó salir. Debe consistir entonces en un abandono material y no moral, ya que este último, el abandono moral, podría, por el contrario, tipificarse, por ejemplo, la figura delictiva del artículo 279, literal B del Código Penal, que es la omisión de deberes inherentes a la patria potestad. Bien. El abandono debe causar, como vimos, un peligro para la vida humana o la integridad física de la persona, que son los bienes jurídicos que se tutelan por esta figura delictiva. Por ende, al tenerse que causar un peligro, no puede considerarse como abandono el simple alejamiento momentáneo del sujeto activo. Bien, tiene que haber un tiempo determinado para que se pueda llegar a poner en peligro al sujeto pasivo. Bien, por ejemplo, quien se separa unos simples momentos del sujeto pasivo con el ánimo, por ejemplo, de cumplir algunas tareas como irse a hacer mandados y demorar 15 minutos, dejando al sujeto pasivo con todos los recaudos en su hogar, dentro de su ámbito de protección, no estaríamos incurriendo en la figura delictiva del abandono. Bien. Cairoli entiende también una tercera forma de abandonar, y sería un abandono sin desplazamiento, que esto puede ser un poco cuestionable, y yo tengo una sentencia que vamos a ver al final de esta clase, donde se podría llegar a tipificar, si se tipifica un delito de abandono sin desplazamiento. Esto puede ser cuestionable y, como les digo, va a depender, por ejemplo, en un caso de un parcial, de la figura que les toque hacer a ustedes, ya sea defensores, fiscales o jueces. Si yo tal vez soy defensora de una persona a la que se le imputa un delito de abandono sin desplazamiento, yo voy a defender a rajatabla que en realidad no existe esta figura, tal vez, porque el abandono, entiendo yo, como defensor, necesita que haya un desplazamiento, ya sea del sujeto activo como del sujeto pasivo. Pero tal vez si soy fiscal me voy a ceñir en esta interpretación del doctor Cairoli de que sí puede existir un delito de abandono sin desplazamiento. El abandono, a su vez, debe distinguirse de otras situaciones que pueden considerarse sí con un desamparo para la víctima, pero no llegar a configurar un abandono, como por ejemplo puede ser una madre que deja a su hijo en el patio de una casa o en la puerta de una iglesia, toca timbre y espera escondida detrás de un arbusto, esperando a ver si atienden, si van a la puerta y si recogen al niño, si lo retiran de ahí y lo entran a su hogar o a la iglesia o lo ponen dentro de un ámbito de protección. Se entiende que en este caso no se llegaría a configurar el delito. ¿Por qué? Porque la persona está esperando a ver si recogen a ese niño, y se entiende tal vez que si esto no sucede, si de la casa no sale nadie o si de la iglesia no sale nadie, esta madre volvería a recoger a su niño y se lo llevaría. Y en ese momento no se logró llegar a poner en peligro a esta criatura, ya que la madre estaba a un par de metros escondida detrás de un árbol. O sea, no tuvo oportunidad de que el bien jurídico tutelado en la norma se vea puesto en peligro, ¿bien? Y esto es lo que requiere la norma, ya que es un delito de peligro abstracto. Como dije al principio de la clase, el delito, la figura delictiva, establece expresamente un principio de reserva en la norma, ya que dice, será castigado cuando el hecho no constituya un delito más grave.
Este puede ser el caso, por ejemplo, de que el abandono del sujeto pasivo se finalice con una muerte o lesiones graves. En este caso, por ejemplo, podría prevalecer un delito de homicidio o de lesiones. Vamos a tener que analizar también, bueno, en el caso del juez, cuál fue la intención del sujeto activo. Si realmente fue la de matar a la persona o de lesionar gravemente, en ese caso, si esa fue la intención, vamos a poder tipificar el delito de homicidio o de lesiones graves, o si por el contrario la intención fue simplemente la de abandonar y luego finalizó con el resultado no deseado de dar muerte. En ese caso, vamos a tener que tipificar, que veremos más adelante, al final de la clase, la agravante específica que establece el artículo 330. Bien, pero es importante que sepamos que existe este principio de reserva y que está establecido expresamente en la norma. ¿Cómo se consuma este tipo delictivo? Cuando se deja desamparado al sujeto pasivo, cuando se lo deja solo, ¿bien? Sin custodia, sin que nadie lo pueda socorrer, etc. Se debe entonces haber corrido, como dijimos, un peligro al bien jurídico tutelado. No enerva, bien, la tipificación de este tipo delictivo, la consumación del delito, que por ejemplo, instantes después de que la persona deja, por ejemplo, abandonado a un niño, alguien pase justo por el lugar y recoja a la víctima y la socorra, ¿bien? ¿Por qué? Porque el sujeto activo tal vez no lo previó esto. ¿Tá? ¿Qué pasa con esto? Se critica muchas veces en los tipos de delito que son de peligro y específicamente de peligro abstracto, que se activa el ius puniendi del Estado en estos casos por una simple probabilidad, ¿bien? Y podríamos cuestionarnos si no lesionaría, por ejemplo, el principio de lesividad que establece el artículo 10 de nuestra Constitución. Bueno, ¿es posible que exista una tentativa en este tipo de delito? Cairoli entiende que no puede configurarse una tentativa ya que se trata de un delito de peligro, ¿bien? Pero por su parte Francesco Carrara entiende que sí es posible que se configure una tentativa en el delito de abandono de niños y de personas incapaces, ya que él cita el ejemplo para sustentar su postura de que se deja, por ejemplo, una persona abandonada y antes de alejarse totalmente del mismo, la persona se arrepiente y regresa a su lado y lo recoge. Bien, esto puede ser bastante cuestionable, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, no está de más que yo les plantee esta postura porque, como bien dije, esto va a servirles a ustedes a la hora de realizar un parcial. ¿Cuál es la postura que toman? Si son fiscales, si son defensores o si son jueces, van a ver cuál es la mejor posición para defender sus argumentos, ¿bien? Bueno, el delito de abandono se incrimina a título de dolo directo o de dolo eventual. El dolo, como ya sabemos, tiene que haber en este caso, en este tipo de delito, una voluntad de abandonar y una conciencia de que con ello, se viola un deber jurídico que se tiene para con la víctima, para con el sujeto pasivo. También se puede castigar a título de dolo eventual, como dije, y sería el caso en que el sujeto activo abandona al sujeto pasivo y aún teniendo incertidumbre sobre la capacidad de respuesta para autodefenderse de esta persona. El tipo no admite forma culposa. Como ya sabemos, para que un delito se castigue a título de culpa tiene que estar establecido expresamente y además son solo dos los delitos, el delito de homicidio y de lesiones, los que se castigan a título tanto de dolo, culpa o ultra intención. Este no es el caso, solo se castiga a título de dolo directo o dolo eventual. La pena, si leemos el artículo, dice de 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Es una pena bastante amplia que le da un guarismo bastante amplio al juez para poder determinarla. Bien.
En el artículo 330, que lo vamos a leer, se establecen las agravantes específicas para esta figura y dice: circunstancias agravantes. La pena será elevada de un sexto a un tercio en los siguientes casos. 1. Cuando del abandono resultare la muerte o una lesión grave del abandonado. 2. Cuando el abandono se efectuare en condiciones que resultare difícil la asistencia por terceros, fuere por razón del lugar, de la hora, de la estación o por cualquier otra circunstancia análoga. Y 3. Cuando fuere cometido por los padres respecto de sus hijos legítimos o naturales reconocidos o declarados tales o por el cónyuge. Bueno, las agravantes de este artículo 330 del Código Penal establece que la pena se va a elevar de un sexto a un tercio en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando del hecho resultare la muerte del abandonado o la lesión grave, establece. Bien. Ojo en estos casos, porque como ya dije, matar constituye un hecho más grave y se castiga con el delito de homicidio. Si no se quiso el homicidio, si la voluntad de la persona no fue dar muerte, se aplica esta agravante. Vamos a tener que estar, en el caso de actuar como jueces, a la intención del actor. En el numeral 1, donde establece el agravante, que expresamente establece el concepto de lesión grave, nos vamos a ceñir a lo que establece el artículo 317 de nuestro Código Penal, en el cual excluye los traumatismos y las lesiones ordinarias, pero sí abarca las lesiones gravísimas del artículo 318 del Código Penal. La otra agravante sería cuando el abandono se hiciere en condiciones en que resultare difícil la asistencia por terceros por razón de lugar. Por ejemplo, dejo al niño en el medio de un campo donde no hay una casa, o por la hora, son las 12 de la noche, no hay nadie en la calle, o la estación, por ejemplo, en la estación estamos en invierno y dejo un bebé al lado de una volqueta. Se entiende que el peligro en estos casos es mucho mayor de que el bebé pueda sobrevivir a esa situación. O alguna otra circunstancia análoga, por ejemplo, no sé, se me ocurre los casos de inundaciones o de catástrofes ambientales, etcétera, porque la norma establece expresamente que puede ser cualquier circunstancia análoga a las ya establecidas. Y el tercer numeral establece cuando fuere cometido por los padres respecto de sus hijos legítimos o naturales, reconocidos o declarados tales, o por lo del cónyuge. El artículo 331 del Código Penal establece el delito de abandono de un recién nacido por motivos de honor, y este tipo delictivo fue derogado en el año 1995 por la ley 16.707. Bien. Bueno, por último, lo que yo les quería mencionar para un poquito poder bajar a tierra todos estos conceptos, ya que entiendo que es muy difícil la interacción que podamos tener a través de un video de YouTube, que en una clase. Yo busqué una sentencia, que es la sentencia la busqué en la base de jurisprudencia nacional, o sea, pueden acceder todos a ella. Es la sentencia número 40 de 2016, que es dictada por el Tribunal de Apelaciones de primer turno, de fecha 19 de abril de 2016. Lo que básicamente les voy a hacer un breve resumen de lo que es el caso, pero lo que me interesa es poder bajar a tierra los conceptos del verbo nuclear, de lo que se entiende por garante o guarda, y en qué consiste el dolo en esta figura delictiva. Bien. Este caso, brevemente resumiéndoselos, es una sentencia de segunda instancia donde se revoca la primera. En primera instancia se había dispuesto el procesamiento sin prisión de dos personas, A y B, una persona femenina y un masculino, por la figura delictiva de abandono. Es un caso que se da en un hogar, dependencia de INAU, a través de un convenio con una iglesia anglicana y el INAU. Es un hogar donde habían 17 menores. Se denuncia por parte de la maestra de una menor que estaban en condiciones deplorables, que vivían en situaciones de hacinamiento,
que los niños iban al colegio, a la escuela con piojos, con hongos en la piel, lastimados, que incluso una chica una niña de 10 años, si no me equivoco, se llegó a quejar de dolores en sus partes genitales. Bueno, a raíz de eso se empezó a hacer una investigación, distintos exámenes médicos, etcétera, y el Tribunal de Apelaciones en primer turno, en esta sentencia, revoca la sentencia de primera instancia, entendiendo que que no se llega a configurar el delito de abandono con todos los elementos que requiere el tipo. Bien, en la sentencia se establece un caso como el que les había mencionado de la posición de Cairoli, del abandono sin desplazamiento. Bien, si se llegaba a configurar la figura delictiva, sería un abandono sin desplazamiento. ¿Por qué? Porque las dos personas que fueron denunciadas nunca se fueron de ese hogar, sino que quien debía estar ahí no se retiró, sino que simplemente lo que se dejaba de realizar eran tareas de control, de limpieza en el hogar, etcétera. Bien. Lo que se entiende por la sentencia del concepto de abandonar supone desamparar materialmente por quien se desentiende materialmente del incapaz de proveer a su propia asistencia. Sobre el concepto de garante, vemos que no hay un concepto específico sobre garante en la sentencia, no se establece un concepto de lo que es el garante, sino que se entiende que los imputados sí tenían posición de garante, ¿bien? Sobre los sujetos pasivos, por más de que luego la sentencia revoque en la de primera instancia. En el caso de la sentencia, uno de los dos imputados se desentiende materialmente del cuidado de los menores sobre los que tiene el deber jurídico de guarda impuesto por la ley en el caso de uno de los dos imputados o por convenio en el caso de otro de los imputados, porque estaban en distinta situación. ¿Bien? La sentencia de la cual estamos hablando, la 40/2016, establece sí en varias oportunidades lo que entienden sobre el concepto de guarda. Y son las mismas, extraen el concepto de guarda de los conceptos que yo les mencioné del profesor Cairoli y del profesor Langón. Entienden que el concepto de guarda es conservar, cuidar, preservar, proteger a una persona, y también establecen el concepto de asistencia en la sentencia. ¿Qué es la asistencia? Entiende el tribunal. Consiste en ayudar, en secundar, en acompañar, en socorrer, en favorecer y en no abandonar a alguien. El mismo concepto que da el doctor Langón. Por último, vamos a ver cuál es el concepto de dolo que establece la sentencia, y el Tribunal de Apelaciones de primer turno en esta oportunidad entiende que la conducta del sujeto activo debe acreditarse de ella la conciencia y la voluntad de dejar en la situación de abandono y de no haber asistido a esos menores en cuestión para que sufrieran las consecuencias que tuvieron en la vida cotidiana, de salubridad, de alimentación, de higiene, etcétera. También se establece un concepto de dolo eventual, que en este caso sería la indiferencia que tuvieron estos sujetos activos ante tal situación y siguieron adelante con la misma actitud en el hogar, dejándolos liberados, digamos, a estos menores a su destino. Bien. Pero como les dije, la sentencia es muy interesante que la lean, no es muy larga. Espero que la puedan encontrar. Cualquier cosa me lo hacen saber y le pido al profesor Montano para subirla al EVA. En segunda instancia se revoca la de primera, porque entienden que si bien se daban algunos aspectos, no estaban probados otros y no se llegaba a configurar exactamente el tipo delictivo, el hecho en este tipo delictivo. Bien, bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Y que se haya entendido algo, o todo, más que nada. Al final del video les voy a dejar mi mail, creo que yo ya se los pasé, pero para cualquier consulta, duda, voy a intentar evacuárselas, y si no, también tienen el mail que les proporcionó el doctor Montano para que se las evacúe él. Bien, bueno, muchas gracias a todos, nos vemos.